¿Cómo están gestores y gestoras públicas de todo el país? Nuevamente tenemos una nueva versión de gestión pública al ataque. Bienvenidos hoy día para trabajar y para conversar sobre un tema muy importante con dos distinguidos especialistas profesionales conocidos por todos. Tenemos de un lado al economista Eloy Durán, cuyas referencias personales las tienen ustedes. Él es un destacado economista que también ha trabajado, que trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas. Con Eloy hemos tenido la oportunidad en algún momento de compartir esa alma mater que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a quien agradezco, tiene múltiples ocupaciones, pero está aquí para conversar sobre un tema particularmente relevante en este momento. Y de otro lado tenemos a un médico, un excelente investigador, es una persona muy destacada en su medio, quien, Luis Alfonso López Chao, quien nos va a ayudar un poquito con Eloy a conversar y a recorrer la dinámica que hemos estado llevando adelante, tanto en el tema de salud como en el tema económico. Las interrelaciones que han habido en esta evolución, que es importante reconocerlas, más aún cuando el señor primer ministro en el Congreso de la República ha tratado de expresar a la representación nacional la importancia de la salud como un elemento clave para el desarrollo y para superar la crisis, pero sin dejar de lado el tema de la reactivación económica. Ahora, yo citando a Francisco Izquierdo, que lo conoces tú, Eloy, de allá de la Universidad del Pacífico, Francisco Izquierdo nos ha hecho una cosa fundamental, creo yo fundamental, no sé qué dirá el doctor Luis Alfonso. Él nos ha dicho lo siguiente: la base, la crisis va a durar tanto como dure la epidemia. Ahora, si la epidemia ya estamos diciendo que se va a volver o se está volviendo o ya es una endemia, entonces tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad. Hablar de la normalidad aumentada o no sé cómo es, eso ya no es posible. Es una nueva realidad donde tenemos que actuar de manera diferente. Pero bueno, esa es la perspectiva. Lo que vamos a hablar el día de hoy, además de mirar o de proponer algunas soluciones, es sobre la situación, cómo ha ido evolucionando esta situación tan crítica que vivimos, que en realidad nos plantean desafíos, nos exigen soluciones que tenemos que tomar sobre el particular, y vamos a hacer una cosa que es importante. Vamos a tejer la realidad sanitaria, el análisis sanitario, con el análisis económico, mirar las relaciones, los vasos comunicantes, para poder ayudar a los decisores que en este momento quieren sacar adelante las estrategias y las intervenciones que ha declarado el señor primer ministro en el Congreso, cómo eso lo convierten en la práctica. Ya hemos visto que eso, fase 2, fase 3, todo el mundo a la calle, movilización, tal vez nos está generando ya un efecto negativo en términos económicos, justo lo que queríamos redimensionar. Bueno, y en esa línea de pensamiento, a mí me gustaría, en primer lugar, dado que la salud es importante, que desde que se iniciaron las primeras acciones aquí en Perú para, digamos, luchar o enfrentar esta pandemia, hagas un recorrido, Luis Alfonso, sobre un poco los hitos, ¿no?, que se han venido adoptando. Luego ya vamos a analizarlos, simplemente los hitos que se adoptaron para enfrentar esta pandemia desde el campo de la salud pública, desde el campo del Ministerio de Salud, porque, digamos, ha ido adoptando diferentes configuraciones, como un Robocop o una cosa de esas que se va armando y se va construyendo. Me encantaría conocer un poquito, un repaso de las principales acciones en el sector salud. Luis Alfonso López Chao, con ustedes. Gracias, Julio. Sí, por la situación es por demás compleja, ¿no? Como la describes. Yo creo que los hitos importantes aquí son aquellos que empezaron a ocurrir inclusive antes de que tengamos el primer caso, ¿no? Antes de que tengamos el primer caso, cuando al menos a mí lo que me marcó mucho fue cuando todo el norte de Italia entró en cuarentena y se pusieron en cuarentena 16 millones de personas, ¿no? Cuando eso sucedió, todavía no había sucedido nada aquí,
todavía las redes sociales estaban inundadas de memes sobre el coronavirus y eso era era un chiste, era una broma que se hacía en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, pero es ahí donde yo considero que se debieron empezar a tomar ciertas medidas agresivas, ¿no? Ese creo que fue el primer hito, ¿no? Cuando un país desarrollado como Italia se ve desbordado ante una situación que no podía controlar. Creo que otro hito importante fue el tema de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Yo no considero que las pruebas rápidas hayan sido un desperdicio de dinero, pero sí pienso que el gasto público pudo haberse orientado desde etapas más tempranas a implementar laboratorios de biología molecular que pudieran realizar estas pruebas, ¿no? Desde el ámbito académico, hubieron científicos muy activos desde el principio, ofreciendo sumarse a cualquier esfuerzo que pudiera hacerse para poder mejorar nuestra capacidad de detección y rastreo, y creo que lamentablemente no fueron escuchados y todavía muchos de ellos todavía no son escuchados, ¿no? Tengo la percepción, no soy un experto en gasto público, ya él hoy nos ilustrará un poco más, pero sí estoy seguro de que algunos de los gastos que se han hecho en estos 6 meses, con solamente una fracción de ellos, se hubiera podido implementar de manera bastante completa, por lo menos unos 4 o 5 laboratorios de biología molecular descentralizados que permitieran una mejor detección, ¿no? Otro hito importante ha sido, creo yo, que no hubo una regulación importante y sobre todo firme en cuanto a las pruebas rápidas, las famosas pruebas rápidas que llegaron. Hay pruebas rápidas rondando las calles, digamos, con diferentes niveles de sensibilidad y con diferentes niveles de especificidad, y eso está causando confusión en la población, confusión en los mismos médicos, ¿no? Yo creo que no hay nada peor en una situación como esta que la gente tenga la sensación de que no puede confiar en su médico, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente que te dice, tengo una prueba rápida, positiva, pero la molecular negativa, y la persona que duerme conmigo, mi esposa, tiene la prueba molecular también negativa, pero la prueba rápida también negativa, ¿qué está pasando? Explícame, ¿no? Y nos piden a nosotros los médicos una explicación de por qué las diferencias entre una rápida y otra, entre dos mismas pruebas rápidas, y esa diferencia está en que las pruebas tienen diferente sensibilidad y especificidad porque responden a una calidad distinta, son de diferentes manufacturas, diferentes certificaciones, y eso nos deja mal parados a los médicos, y la población general termina por sentir que, con justa razón, que quienes más deberían saber, que son el médico, el ministerio, el gobierno o quien sea, no sabe lo que está pasando, que no sabemos dónde estamos parados, y terminan por tomar decisiones más parecidas a los sálvese quien pueda, ¿no? Creo que esos han sido los dos hitos más importantes, bueno, y sin duda las medidas de restricción, ¿no? Que creo que fueron buenas en un principio, creo que debieron mantenerse, creo que intentaron ser creativos, hubieron varias idas y vueltas. Me acuerdo mucho de cuando se determinó que un día salían los hombres y otros las mujeres, y en ese momento creo que se desnudó una improvisación que ya se veía que era un poco evidente, que no deja de ser comprensible, ¿no? Porque nadie en el mundo estaba preparado para lo que ha sucedido, y nosotros menos en términos de ciencia y tecnología. Muy bien, Luis Alfonso, me parece a mí interesante
que tú hayas generado como un hito de inicio, digamos, lo que pasaba en el mundo, que ya debió encender las alertas tempranas, ¿no? Aquí en nuestra realidad para poder iniciar, tal vez no en marzo, sino antes, las primeras medidas. Y lo segundo, que sobre el tema de las pruebas, que hasta ahora nos trae una secuela por el tema de registro, subregistro o sobreregistro, en algunos casos hay un sobreregistro, y en tercer lugar, las medidas de restricción, que fueron, creo que fuimos uno de los primeros países en hacerlo en América Latina, y tal vez en el mundo hemos sido los más rigurosos, pero que al final, si hablamos en términos de resultado, no estamos viendo no, una cosa que nos pueda haber ayudado. Eloy, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches. Eloy, cuéntanos desde tu perspectiva. Yo sé que en la economía tenemos que ver lo macro, micro, tenemos que ver la política fiscal, la monetaria, que creo que han dado más o menos bien en este contexto, y también el tema hacendario, cómo ha ido, y si nos puedes dar una digamos, no radiografía, sino una evaluación de los hitos que ha pasado en términos económicos y en tema de la gestión financiera, de la administración financiera peruana. Bienvenido, Eloy. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Igual, Luis, muchas gracias. Mira, en la misma línea de lo que nos ha planteado Luis, nosotros, en términos generales, hemos sido la cuarentena más estricta en su momento, ¿no? Ya algún país por ahí nos ha pasado, pero cuarentena plena, somos los más estrictos hasta que se terminó. Y somos el sexto país con más contagios y el noveno país con más decesos. Entonces, algo falló. El paquete económico de Perú es el más importante de todo el continente, excepto Estados Unidos, ¿no? Y es mucho más importante que casi toda Europa, excepto los 4 grandes. Y tenemos la tercera recesión más grande del mundo. Entonces, algo también falló ahí, ¿no? Y yo creo, en línea con lo que planteó Luis, no hemos sabido leer cómo vienen las cosas. Y a veces somos exitistas, ¿no? Con algún logro efímero. Y no estoy hablando de fútbol, ¿no? Estoy hablando de la realidad económica. Mira, el 2018, en una década que no ha sido pródiga en grandes crecimientos, todo el mundo ha crecido relativamente poco, sobre todo en los últimos años. El 2018 hubo un hipo y crecieron casi todos los países un poco más que los años anteriores, 16, 17, 18. Ese 18 llegamos a tener en el Perú 4%, 3,99%. Y ya nos atrevíamos a plantear 4,5 en el 2019 cuando veníamos en una desaceleración notoria, ¿no? El 2019 hicimos 2,16, ya había desaceleración. Y en todo el mundo había desaceleración. Si yo encuentro algunos países que están todavía creciendo, yo puedo orientar mis exportaciones a esos países y logro aumentar mi tasa de crecimiento, ¿no? China, Estados Unidos y el mundo en general cayeron 0,7%, ¿no? La tasa se redujo en esa proporción. En el caso peruano se redujo más, de 3,99 a 2,16. Pero vamos más allá en la lectura de la tasa, ¿no? El 2019 no fue un buen año, pero mira, el sector primario y el sector secundario se netearon. El crecimiento neto de pesca, minería, agricultura, construcción y manufactura fue cero. El aporte al PBI vino del sector terciario. Y cuando uno lee el sector terciario, hay 2 subsectores que crecen muchísimo: comercio y bancos, ¿no? Y entonces, sigue habiendo actividad comercial, sigue la gente comprando. Pero por otro lado, crecieron muchísimo los créditos bancarios. ¿Qué es lo que estábamos cocinando ahí? El endeudamiento de las familias, el sobreendeudamiento que tenemos hoy día, ¿no? Lamentablemente las familias no tenemos ahora suficiente espalda financiera para protegernos. De la misma forma, las empresas ya venían en desaceleración. Las empresas no han guardado mucha caja para esta situación. Por eso es que salen algunos programas de reactivación en ese sentido, ¿no? El único que tenía sí espaldas financieras es el Estado. Teníamos y todavía tenemos la tasa de endeudamiento más baja del continente, ¿no? Sí. Era 26% del PBI, el endeudamiento externo. Pero en este momento ya estamos llegando a 39%, es decir, en 3-4 meses hemos aumentado la deuda externa 50%. Nos hemos endeudado para enfrentar la crisis. El déficit fiscal peruano no era mayor ya a 2%, estaba bastante controlado. Hoy se espera que llegue a 12%.
En otros países de la región está llegando a 8, nosotros estamos llegando a 12. O sea, hemos hecho uso de nuestra caja y como dice Luis, quizá habría que analizar muy bien las decisiones de gasto que se han tomado, quizá no fueron las suficientes, quizá no fueron las necesarias en ese momento. Efectivamente empezamos tarde. Algunos países de Centroamérica, tú sabes que Centroamérica no tiene mucho turismo, entonces no está tan expuesto al virus como nosotros, pero ellos cerraron sus fronteras. Rusia cerró sus fronteras en enero, ¿ya? Entonces ningún avión que venía de China podía entrar a Rusia. Claro, los rusos se olvidaron que habían otros países que ya estaban contaminándose, por ejemplo, Italia. El virus entra a Rusia en febrero por Italia, pero no entró por China. Y a casi todos nuestros países el virus entró por Italia o por España, y nosotros seguíamos con las fronteras cerradas. Japón suspende las clases en enero. O sea, sí hay países que toman algunas decisiones antes. Si bien es cierto, nosotros en Latinoamérica fuimos de los primeros en tomar decisiones, todos en Latinoamérica tomamos decisiones tardes. Excepción por ahí Costa Rica, excepción por ahí Uruguay, excepción por ahí El Salvador, ¿no? Pero después los demás países hemos reaccionado tarde, juntos, pero tarde. Y además, mira, en una semana el aeropuerto era controlado por migraciones, como debe ser, pero a los pocos días es controlado por MINSA, y unos días después es controlado por el ejército. Recién el ejército pudo ordenar este servicio, y el ejército toma el control de las personas, toma el control del tráfico, pero nos hemos olvidado de otros actores, ¿no? La sociedad civil organizada, las ONGs, la iglesia, el sector privado. Entonces, hemos tomado decisiones desde el Estado y no nos ha ido muy bien, ¿no? En el plano económico, como te digo, entonces tuvimos la caja y habría que analizar luego puntualmente en otra ronda qué decisiones se tomaron y qué efectos hubo con esas decisiones. Parece interesante este análisis que estamos haciendo, queridos amigos, al estilo de gestión pública del ataque. Primero, exploramos y reflexionamos sobre lo que está ocurriendo. Son datos duros, digamos así, es información que ustedes pueden acceder, ¿no? Tenemos los reportes de diferentes instituciones que nos permiten conocer esto que nuestros especialistas nos han compartido. Y acá hay varios elementos que comienzan a aparecer, ¿no? Sí, claro, Eloy nos habla de que nos encontramos una franca desaceleración económica, ¿no? Que veníamos arrastrando ya de 2 periodos gubernamentales en realidad. Eso tiene que ver muchísimo con la productividad, ¿no? Con la baja de la productividad y con el tema de competitividad también. Y vamos a ver que en el año 2019, sobre todo, hay un efecto un poquito pernicioso si comenzamos a mirar cifras, si comenzamos a mirar la ejecución, sobre todo de gasto de inversión, ¿no? O si recordamos el famoso retroceso en 6 puntos del índice de gestión pública regional, ¿no? Donde mirábamos sobre todo el comportamiento de cómo va la ejecución e inversiones. Y bueno, eso también es otro tema que veremos en otra ronda con Eloy. Él conoce muy bien este tema. Y a mí me gustaría, ya mirando un poquito sobre este escenario que comenzamos a pintar y esbozar, Luis Alfonso, tú que conoces esta situación y la dinámica que hemos estado viviendo en estos meses, en realidad, que parece que fueran años, ¿no? ¿Cómo ves tú, o en todo caso, a partir de un recuento de las medidas que ha ido dictando el ministerio, nos puedas dar un primer collage, digamos así, del desenvolvimiento de las tomas de decisiones o las medidas que se han adoptado para contener, para responder, no sé cuál es la palabra correcta, ¿no? Frente a este virus que ya llegaba a nuestro país? Claro, sí, sí, Julio. Bueno, efectivamente, en este tipo de epidemias o pandemias, en realidad, las estrategias eh, pueden basarse o en contención o en mitigación o en una estrategia mixta, ¿no? Y creo que el gobierno ha tenido, ha escogido una estrategia mixta de contención y de mitigación de los casos, y creo que sus respuestas han sido bastante erráticas, no solo en términos de resultados, sino también en términos de los objetivos que se pudieron haber planteado cuando se tomó la decisión, ¿no? Y un claro ejemplo es que, como bien mencionaba Eloy,
si bien es cierto, fuimos uno de los primeros países en tomar medidas en donde se anunció el cierre de fronteras. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención y me pareció un error desde el principio es que se cerraron las fronteras, pero dijeron, llegan vuelos hasta el lunes de la próxima semana. Y en esos 5 días tuvimos una importación de casos que estoy seguro que fue tremenda, ¿no? Porque para ese entonces, ya en España y en Italia se veía que la cosa estaba bastante desbordada y literal lo que ocurrió es que la gente salió huyendo de Europa hacia el Perú y hacia Sudamérica, ¿no? Y tuvimos esos casos importados de España e Italia, pero todo en esa semana ocurrieron esta serie de cosas y de casos importados que definitivamente hicieron que se desbordara rápidamente la situación, ¿no? Y cuando digo, y a eso me refiero con errático, ¿no? O sea, actuamos bien en dictar la cuarentena, pero mal en decir empieza la próxima semana, ¿no? O sea, creo que lo correcto hubiera sido, ok, desde este momento a cualquier vuelo que entre se regresa. Lo siento, ¿no? Lo siento. Otra cosa, ¿no? Y creo que lo conversamos un momento, por algún rato también el día de ayer, ¿no? Una medida acertada, cerrar los colegios, ¿no? Creo que esa ha sido una medida acertada que continúa siendo acertada hasta ahora. Está claro que los niños son vectores de la enfermedad al hacer, digamos, cuadros bastante leves, pero que sí se ha demostrado que tienen una carga viral importante que puede transmitir los contagios. Creo que hubiera sido bastante peor si es que los colegios no se hubieran cerrado. Creo sinceramente, y esa es una opinión subjetiva, que como te dije en una conversación que tuvimos previamente, esto se hizo debido a en qué colegio apareció el primer caso, ¿no? Porque creo yo que si el primer caso no hubiera sido en uno de los colegios en donde apareció, probablemente las medidas no hubieran sido tan estrictas, y eso es algo que creo que tenemos que un poco agradecer a nuestra suerte, ¿no? Pero en Sudamérica ocurrió eso, ¿no? Los casos, la pandemia y los primeros casos comenzaron a llegar en ciertos estratos económicos de gente que venía de Europa, y ahora se está comportando como se mueven todas las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Por donde se mueven las desigualdades, ¿no? Creo que esa ha sido otra medida también que esa fue buena. Creo que dentro también de lo errático que fue el comportamiento de gobierno fue lo que te comenté, ¿no? De modificar las salidas de hombres para mujeres, que creo que eso no ha tenido mucho sentido. Sí, creo que eso no tuvo mucho sentido. Y creo que lo más importante que ha pasado, y lo digo como médico, es la desprotección en la que han quedado no solo mis colegas, sino también las enfermeras, las técnicas de enfermería, todo el personal de salud. Se ha visto desde un principio en una desprotección que es indignante, ¿no? Médicos en el régimen CAS, que no tenían ningún tipo de seguro, atendiendo casi sin protección personal. Ahora se sabe, y digamos que conforme avanza la ciencia y las investigaciones relacionadas a las características del virus, eso hace que cada vez se hagan más evidentes los errores que se han cometido tiempo atrás, ¿no? Porque ahora se sabe que la contagiosidad y la infectividad del virus depende, sí, de manera importante de la carga viral, ¿no? Entonces eso quiere decir que el virus es mucho más contagioso y mucho más letal en los hospitales y dentro de los hospitales en las UCI, ¿no? Entonces, la ciencia ha demostrado que hemos sido indolentes con el personal de salud que atendía a los pacientes más severos, ¿no? Yo creo que todavía ahí faltan otras pinceladas, Luis Alfonso, pero vamos a ir avanzando en esa dirección, porque lo que estamos mirando es si
creo que estás relatando medidas buenas y las medidas o correctas, como podamos decirlo, y también las erráticas que han generado, digamos, ciertas, las consecuencias que estamos viendo ahora o la situación que estamos examinando ahora. Y es verdad esto en varios orden de cosas, ¿no? Has tocado dos temas que para mí me parecen relevantes. Uno que es el virus está como que reflejando un elemento que Eloy lo conoce muy bien, que es el tema de desigualdad, o si queremos hablarlo, brechas, ¿no? Creo que las brechas se han hecho evidentes o se han marcado más cuando miramos la realidad sanitaria y también su correlato en la dinámica económica, que también es interesante mirarlo. No hemos resultado así. De otro lado, también habría que ver este tema del contacto y la exposición, porque fue lo primero que vimos, ¿no? O sea, hay que evitar el contacto, por eso quédate en casa porque te proteges, ¿no? No es que te encierran, sino te proteges. Y evita la exposición, entonces mantén determinados elementos que te permitan esa transmisión del virus. Muy correctamente, Luis Alfonso habla de la carga, ¿no es cierto? Otra cosa es la dosis, ¿no? Que es lo que puedes emitir, lo que te puede contagiar, ¿no? Y el otro elemento es la prevalencia, que es la cantidad de contagiados en determinados espacios que está también creciendo. En realidad, según la última información que yo he podido revisar hoy día para prepararme para esta conversación, en todos los departamentos están creciendo los contagios. O sea, en todos, ¿no? Y el tema de la letalidad se presenta en mirar y que luego con Luis Alfonso regresamos para mirar un poquito el desenvolvimiento de este tema, tanto en contagios como en mortalidad. Eloy, en términos de hacienda pública, vamos a decirlo así, ¿no? Mirando el tema del gasto, porque quisiera establecer una correlación, descubrir algo, ¿no? ¿Cómo ha sido el desempeño en el gasto público? Si podemos hablar, yo te he visto en un programa que tú manejas y por favor, tienes todo el derecho del mundo a hacer tu cherry, porque es un excelente programa. Cuando hablabas con Pablo Secada, ¿no? Y tú hiciste una introducción que me parece soberbia, extraordinaria. Te felicito porque así tienen que hacerse las cosas, muy bien hechas, ¿no? Entonces tú ya nos hablabas, nos retratabas sin decir nada, porque no dijiste ningún comentario, pero solo con el recorrido de las cifras, ya nos estás diciendo a los gestores públicos y las gestoras públicas cómo estamos. Y yo quisiera una especie de síntesis para mirar si es posible por departamentos o por macroregiones, digamos, o los mejores y los peores, no sé, para hacer un correlato de cómo es el desempeño del gasto público o la inversión pública y su correlato también geográficamente en lo que es salud con Luis Alfonso, a ver si podemos hacer esa comparación, esos vasos comunicantes que existen. Por favor, Eloy, te escucho atentamente. Gracias, gracias. Sí. Sí, bueno, hemos estado interactuando en diversos foros sobre ese tema. Tres cositas quisiera comentar ahora. La primera, esto de las desigualdades, no es un tema menor. Mira, esta enfermedad viene de Europa, entró por Italia, España, ¿no? Ahí vino el paciente cero y vinieron otros más. No hubo controles hasta el día 13 de marzo. O sea, ¿cuántos han entrado desde el día 26 que entró el primer caso? Y bueno, como es gente que viene de Europa, ¿no? Está la cosa controlada, ¿no? Ellos tienen acceso a las clínicas, la cosa no preocupó y no siguió preocupando por lo menos hasta mayo. Hasta mayo, los contagios más grandes se daban en Surco, en primer lugar, en La Molina, en Miraflores, en San Isidro. Entonces, todavía no nos preocupaba, pero alguien por ahí decía, ¿no? ¿Y qué va a pasar el día que esto llegue a Villa El Salvador, a La Victoria, a San Juan del Lurigancho, ¿no? Y llegó, ¿no? Y no estábamos preparados para eso. Entonces, ahí hemos tenido muchas complicaciones. Un segundo tema es el tema de la inversión que tú mencionas. Mira, el año 2015 fue el último gran año de la inversión pública. Ese año, la inversión pública total país llegó a 80%. Las regiones, que siempre han sido vapuleadas en forma mediática, hicieron 83% de ejecución de gasto. Y los ministerios hicieron 91 en ese momento, ¿no? Todos pasaron de 90 excepto uno. Adivina cuál, ¿no? Justo, MINS.
¿no? Hizo un gran esfuerzo, pero es el único que no pasó de 90. Y años anteriores no pasaba de 60. Y en ese mismo desempeño estaban en realidad todos los sectores sociales, saneamiento, educación. Lo que ha pasado el 16 con el cambio del sistema y con el cambio de prioridades en inversión pública es que nos hemos ido a niveles muy bajos de gasto, ¿no? Hay ministerios que no ejecutan año tras año ni el 50%. Y por supuesto uno de estos ministerios es MINS. Mira, el año pasado yo estaba apoyando a los amigos de Pronis y lo que veíamos en Pronis es que habíamos hecho el mejor registro de ejecución de todo el sector salud. Ya cuando nos comenzamos a comparar contra otros sectores estábamos mal, ¿no? Entonces, igual estábamos mal. Y esa ha sido la tradición en salud, lamentablemente, ¿no? Ahora mira, en junio, julio, hay un programa que lo lanzó el presidente al interior del Consejo de Ministros, casi nunca lo han mencionado en cámaras, era construir e implementar 4.564 camas. Mismo China, ¿no? China lo hizo en 10 días, Perú hizo en 45 días y en algunos casos en 25 días. Se hicieron 4.564 camas entre finales de junio y principios de julio. Claro, la pregunta hubiese sido, ¿por qué no se hizo eso en marzo? ¿No? ¿Por qué tuvimos que esperar hasta junio para hacerlo? ¿Y por qué no lo hemos continuado haciendo? ¿No? Ahorita Pronis está lanzando otra idea y ojalá que se haga, pero necesitamos seguir implementando camas. No tenemos camas hospitalarias para todos los pacientes de COVID y tampoco tenemos camas hospitalarias para los que son pacientes de otras patologías, ¿no? Cáncer, diabetes, diálisis. Entonces se está complicando la cosa por todos lados. Luis decía, ¿cuáles son nuestras prioridades para las decisiones de gasto? Bueno, ahí tenemos una, tenemos que seguir haciendo camas. El mes pasado, las importaciones han caído fuertemente. Lo único que subió de importaciones fue arroz, mascarillas y medicamentos, ¿no? Bueno, ahí nos damos cuenta que ya nos estamos recuperando el golpe, un poco tarde, pero como esto va a durar bastante tiempo, cualquier decisión en ese sentido no estaría mal, ¿no? Hay que seguir en esa línea. Respecto de inversión pública, en el sector salud está repartido a todo nivel, ¿no? Hay 14 hospitales completamente abandonados, que les falta muy poca inversión para entrar en servicio, pero no entran. Hay problemas complicados también en el ministerio y en los gobiernos regionales, ¿no? Hay una sobrededicación, porque son inversiones que vienen de antes, en cuanto a hospitales de alta complejidad, y hay casi un total abandono todavía de lo que es el nivel 1 de atención, ¿no? Con una buena contención en nivel 1, de repente hoy día estaríamos en otra situación. Ahora, no hablemos de la caja fiscal porque la caja había, ¿no? Lo que pasa es que hemos demorado o no hemos tomado las mejores decisiones. Y eso mismo para otras decisiones de gasto. Una, por ejemplo, ¿no? Cuando el presidente anuncia que se cierran las fronteras para el ingreso de personas de 4 países, porque primero fue 4 países, la Cámara Nacional de Turismo dijo no se puede cerrar el turismo. Ahí trabaja mucha gente. Y tiene razón, es el 4% de la economía, pero no teníamos otra salida. Si todos los países comienzan a cerrar fronteras, porque empezamos juntos, Chile, Colombia, Argentina, nosotros, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y se tuvo que hacer y se hizo. Y en ese momento lo que se plantea desde el sector turismo es, nosotros necesitamos ayuda, ¿no? Y el Estado tenía caja. Y lo que se hizo en España, lo que se hizo en Italia fue tomar hoteles completos, ¿no? Que este sea nuestro hogar de refugio, ¿no? Para los aislamientos, porque aislamiento es que estés solo, ¿no? Mucho de lo que se hizo en Perú fue confinamiento, ¿no? Estás enfermo, quédate en tu casa, ¿no? O de repente el mensaje sería, estás enfermo, contagia a tus familiares, porque uno se enfermaba en la familia y se enfermaban varios, ¿no? En otros países, ese que estaba enfermo se iba a dormir afuera. Y para eso el Estado, con la caja que tenía, y Perú la tenía, alquilaba hoteles, centros campestres, carpas, etcétera, para albergar a los que estaban pasando las pruebas, a los que estaban contagiados, a los que estaban en la fase última de recuperación, pero que de ninguna manera podían interactuar con sus familias. Y en otros países más agresivamente, estos hoteles o alojamientos temporales servían para médicos, para enfermeras, para el personal policial y militar, porque ellos están en la primera línea de ataque y sus familias han sufrido muchos contagios también, ¿no?
no los hemos protegido a ellos, o mejor dicho, no hemos protegido a las familias de ellos, ¿no? Teniendo plata y teniendo opciones, porque los hoteles estaban vacíos, desaprovechamos la oportunidad de seguir moviendo la economía y enfrentar al mismo tiempo el virus, ¿no? Bueno, y eso nos está diciendo varias cosas, y yo creo que ahí es importante lo que has tratado, estimado Eloy. Hay un elemento, hay varios elementos, ¿no? El tema de las camas. Sí, y hablando el otro día con el exministro, él me contaba que lo que hicieron fue, porque llegar a 4.564 camas entre junio y julio es casi un milagro, digamos, con los tiempos que se manejan las cosas en salud, y lo conocemos. Tú has sido responsable de inversión y del Ministerio de Economía y conoces eso perfectamente. O sea, hay tiempos y hay movimientos, y me decía, lo que hemos hecho nosotros es mirar los almacenes y había las camas, habían las cosas. O sea, no hemos tenido que comprar, hemos tenido que mirar qué había ahí, ¿no? Y sacar las cosas porque las teníamos, pero no se habían puesto a disposición del área usuaria. Yo me pregunto cuánto más habrá en existencias en almacenes en este momento. Y te aseguro que hay bastante equipamiento y cosas que no lo están porque hay problemas de instalación y otras cosas que conocemos perfectamente, porque aquí estamos entre gestores públicos, y entre gestores públicos no nos podemos leer las manos. Así que ahí hay un tema. Entonces, revisar los almacenes. A ver, no sé si está funcionando la Contraloría General de la República, pero sería importante, pues, mirar los almacenes y que no estén equipos que estamos necesitando, durmiendo el sueño de los justos. Ese es un tema importante. Bueno, pero esto, hablando con Luis Alfonso, significa lo siguiente, es decir, camas, hospitales, recuperación. O sea, la lógica frente a la pandemia fue una lógica hospitalaria, una lógica recuperativa. Digamos, yo no soy médico, pero sé por las cosas que he leído y cuando he estado en el sector, y que lo he estado varias veces, no hay el ABC del tema, cuando hay una epidemia, qué es lo que tienes que hacer, y ahí el elemento es in situ, ¿no? Es territorial. Y no sé qué pasó ahí, esa es una pregunta que te lanzo, Luis Alfonso, que es un tema importante. Desde ya les digo, mis queridos amigos, que el primer nivel de atención, ese al que se refería Eloy, ha sido tal vez el más descuidado. Ningún estudiante de medicina, cuando se recibe de médico, quiere trabajar en el primer nivel de atención porque ahí pagan poco. Ese pues lo menor. Yo tengo que ir a nivel 4, ¿no? Ahí, a mi sala de operaciones y todo lo demás. Ahí sí me pagan bien y ahí sí tengo más oportunidades. Pero médico de familia o medicina comunitaria, vayan los locos ahí, que los elumistas llenen los vacíos que hay. Ahí hay un elemento que es importante porque ahora se está mirando con otros ojos el primer nivel. Y el otro día me llamaban de Huánuco, de una unidad ejecutora, allá al fondo hay sitio, donde el médico a cargo me decía, qué bien que nos están trayendo nuevo personal, pero al médico le están pagando 12.000 y yo estoy ganando 2.300. Van a hacer lo mismo, pero el que viene, y qué bien que gane 12.000, por mí, que a ese señor que está también ahí en el local, lo nivelan con los 12.000 porque están trabajando COVID, ¿no? Hay un tema de decisión de política porque las diferencias siempre son odiosas y en este tema es importante, si estamos haciendo el mismo trabajo, se tenga el mismo ingreso, ¿no? No es igual puesto, igual remuneración como era antes. Servir en la ley de servicio civil ha dicho a igual trabajo, igual remuneración, entonces correspondería que haya una paridad entre ambos. Pero es otra pregunta que yo haría para Luis Alfonso. Y el tercer tema, que es importante, Luis Alfonso, y luego me gustaría el rebote con Eloy. Secada te dijo algo importante, ¿no? Te habló de la economía de contacto, que es la que ha sufrido más. ¿Qué cosas, queridos amigos, la economía de contacto, ¿no? Hay una dinámica comercial, el que te vende las cosas, ¿no? El que exige, ¿no? Mira el polo, mira la zapatilla, ¿no? Que normalmente está en un sector informal, en un sector que también hay empresas que venden este sector informal, donde se da una dinámica muy importante en nuestro país, porque forma una parte importante, digamos, de la PEA, ¿no? Y de la actividad comercial y de los ingresos de las familias en nuestro querido país. Eso de ahí ha generado también una dinámica bien interesante desde el punto de vista de la salud, ahora con la fase 2 y la fase 3. Cuando yo veía a la gente ya
no sé si decirlo correctamente, desbocarse, salir a la calle, subirse a la combi, y algo que me contabas, como decíamos, habíamos conversado con Luis Alfonso el otro día, que en los micros, en algunos micros, ese protector que se pone en la cara, bueno, los del micro tienen los protectores ahí. Si hay un pasajero que sube y no tiene protector, se lo dan, ya úsalo, llega a tu paradero y lo devuelves. O sea, lo usan 20 personas, total, no le ponen la multa, pero ya salieron 5 contagiados con COVID. O sea, la criollada en la máxima expresión. Hay una necesidad de trabajar, pero hay elementos que tienen que tomarse en cuenta. Luis Alfonso, vamos al grano ahí. ¿Qué es o cómo tú miras el desenvolvimiento de las medidas ya en acción con estos temas que acabo de tocar, con estos temas que acabo de tocar? Creo que se sobreestimó un poco cuál iba a ser la actitud y la reacción de las personas, ¿no? Creo que eh, el gobierno fue demasiado optimista y confió demasiado en su propio pueblo, en que la gente iba a ser responsable e iba a adoptar las medidas sanitarias apropiadas y de manera estricta, ¿no? Y efectivamente, como tú bien dices, la desesperación de la gente ha llevado a acciones tan gráficas como la que has descrito, ¿no? Eh, Efectivamente, el primer nivel de salud, que es algo que históricamente ha estado extremadamente desatendido y siempre se ha favorecido aquí, lamentablemente, la salud recuperativa, que es la más costosa por lejos, no se ha podido en este corto tiempo fortalecer y ni siquiera medianamente usar alguna estructura en redes integradas de salud que permitiera hacer el rastreo y seguimiento de casos y sobre todo a la población más en riesgo, ¿no? Desde un principio se supo que obesos, diabéticos, personas mayores eran aquellos que tenían mayor riesgo de tener complicaciones severas por COVID-19 y creo que me da la impresión lamentablemente que ni siquiera se intentó. Me da la impresión lamentablemente que no se intentó, que el Estado fue consciente en todo caso de sus deficiencias en el primer nivel de atención y si bien es cierto nos enfocamos en camas, creo que esa cama tiene que estar completada por un personal de salud bien calificado, bien equipado, y no se intentó tratar de hacer el seguimiento comunitario que debe hacerse, ¿no? Bien hiciste tú el ejemplo de que los médicos cuando se gradúan normalmente las plazas anuales que ofrece el Ministerio de Salud los otros sistemas de salud de residentado para medicina comunitaria y medicina familiar quedan tradicionalmente desiertas. Es decir, No puede la gente ser. ni siquiera se presenta al examen para ser médico comunitario, ¿no? Y por otro lado, las especialidades más requeridas, que a veces ofrecen 2 plazas o 3 plazas para ser cirujano plástico, tienes entre 300 y 400 postulantes para 2 plazas de algo muy especializado, muy recuperativo, pero que termina siendo atractivo para los médicos por lo lucrativo que pudiera ser, ¿no? Y, y claro, ¿no? Creo que el caso que comentaste, en donde han comenzado a llegar médicos ganando 5 veces más que los médicos que ya estaban en la zona, creo que es la contraparte de esta desesperación que tiene la gente por trabajar y usar mascarillas reusadas en el transporte público. Creo que también ese es el reflejo de la desesperación del Estado de poder conseguir médicos que vayan a trabajar a lugares en condiciones malas y creo que si no lo hubiera hecho no hubiera podido atraer a nadie. Ese ha sido un gran problema, ¿no? Pasó también, creo que fue un error, no un error en todo caso, pero creo que se pudo hacer algo más con la gran cantidad de personal y de profesionales calificados extranjeros que hay actualmente en el Perú y creo que se debió y se pudo haber echado mano
digamos, trabajando un poco más rápido en lo que es la convalidación de títulos, las certificaciones y los exámenes que se tuvieran que haber hecho, por supuesto que sí, pero creo que ahí también actuamos un poco más lento de lo que se debió, ¿no? Eh, Ahora la situación está como tú la describes y creo que viendo las cosas un poco fríamente, yo creo que el esfuerzo que hace el Ministerio de Salud en sincerar las cifras de fallecidos es bueno, porque finalmente creo que esto va a terminar siendo una nueva, entre comillas, comisión de la verdad, en donde la gente va a querer saber de verdad cuánta gente falleció por COVID-19, porque en el lado recuperativo ya no hay mucho más que podamos hacer ni para contener ni para mitigar, ¿no? Lamentablemente. Ok. Muy bien, lo que nos cuenta Luis Alfonso, y él como médico investigador conoce la información que se está produciendo y tiene cómo acceder a fuentes de información muy importantes. No, me preocupa esto último, ¿no? Ni contener ni mitigar. O sea, es decir, que Dios nos ampare, como lo dijo algún ministro alguna vez. O que Ahí hay, paremos nosotros mismos. o nos emparemos nosotros mismos. Claro, ahí vamos a ver un poco las propuestas y los cursos de acción, Luis Alfonso, porque acá creo yo que hay elementos que no han permitido desatar una lógica de conjunto. Y tal vez este programa está dirigido para el flamante gabinete que en este momento está asumiendo las riendas de la conducción. No podemos mirar de un lado la salud, las intervenciones de salud, y de otro lado la economía, sino hay un tema articulado decididamente. El hoy, en esa dirección. Yo estoy mirando los datos que tú manejas y que son importantes. Por favor, yo te pediría, porque tú los tienes ahí y conoces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es el nivel de desempeño en términos de ejecución del gasto en salud en este año? ¿No es cierto? El gasto COVID, que así se llama, y hay un mecanismo de seguimiento en la web del Ministerio de Economía, porque, por ejemplo, los gobiernos locales que debieran tener un papel muy importante en este tema, que algunos están muy atrasados, hay otros que sí están haciendo las cosas correctamente, pero la mayoría no lo están haciendo. Tenemos un problema ahí. Ha habido una merma en los ingresos. Ahora hay un fondo de estabilización para el tema del canon, que vamos a ver cómo se implementa, pero el MEF, el gobierno, decidió hacer unas transferencias mensuales para un poquito paliar el tema de la baja en la recaudación de los gobiernos locales y para financiar los famosos gastos operativos esenciales. Es decir, si a mí me falta plata en mi nivel de ingresos, en el sueldo del mes, no tengo, y hay alguien que me da esos recursos para poder comprar el pollo, las cosas que necesito, el arroz y todo lo demás, lo que pasa y lo que he visto en la ejecución, desmiénteme, Eloy, es que ni siquiera eso se está gastando. Hay gobiernos locales que la transferencia que se le ha dado para que sobrevivan, o sea, el salvavidas, ni siquiera llegan a cogerlo. Entonces, cuéntanos, por favor, ya en términos de cifras, si es posible, Eloy, ¿cómo es la dinámica de la ejecución en este momento? Y tal vez ya mirar el curso de acción desde el año pasado, que teníamos, digamos, un 25% de ejecución en gasto-inversión a nivel total, ¿no? Pero mirándolo ya en términos de niveles de gobierno, porque también hay otra creencia. Se cree que los tontos, los que no pueden ejecutar, los que son medio bobos, son los niveles de gobierno regional y local que no ejecutan sus recursos. Pero tenemos ministerios, ¿no es cierto?, que tienen un pobre o pobrísimo nivel de ejecución. En todas partes se cuecen habas. Y ahora, si vamos más allá, no solamente miremoslo en temas de eficacia, que es la ejecución versus la programación versus lo presupuestado, sino también mirar en términos de cierre de brechas. Querido Eloy, o sea, puedes haber ejecutado al 100%, pero la brecha no ha bajado, sino ha subido. Eso también lo estamos viendo en los reportes de brecha que están siendo publicados de varios lados, ¿no?
Cuéntanos un poquito esa realidad, o sea, articulemos el tema del gasto público en salud y miremos un poquito ya en términos de cierre de brechas y de resultados, estimado Eloy. A ver, ayer comentábamos, porque el día lunes saca un informe el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el llamado Plan Económico COVID Perú, ¿no? Este tiene, escucha bien, anótalo bien, 129.046 millones de soles. Ese es el monto total. Cerca de 42.000 millones son para contención y 68.000 millones para reactivación. 109.000 millones. Ahí tenemos tres grupos de gastos, ¿no? El primer grupo, había un subsidio a las planillas, es decir, aquellas empresas que tenían trabajadores que ganaban menos de 1.500 soles, el Estado iba a pagar la planilla al 35%. Y hay otro que son las canastas, el reparto de canastas, ese que Contraloría ha cuestionado porque ha encontrado muchas irregularidades. Esos dos ya se ejecutaron al 100%. Hay un segundo grupo de gastos, que es uno los bonos y otro las medidas de emergencia. Las medidas de emergencia todavía no se gasta el 60% de lo que se tiene, y ya tenemos 5 meses en emergencia. Y los bonos, estamos hablando de la primera generación de bonos, agrario, independiente, universal, general, los bonos se va gastando al 86%, ¿no? Y todavía no terminamos de repartir los bonos de la primera época y ya estamos pensando en los segundos bonos, ¿no? Y tenemos el tercer rubro de gastos, que son Reactiva y el FAEMIP. Reactiva se avanzó ya 67%, porque ya está en vigencia el Reactiva 2, y se avanzó 50% en el FAEMIP. FAEMIP está más dirigido a las empresas micro y pequeñas, pero va entregándose 50% de los recursos. Y Reactiva ya se avanzó 67%, es decir, casi toda la primera fase y ya se empezó buena parte de la segunda fase. Pero, ¿en qué se gastó Reactiva, no? Se gastó, por ejemplo, en comprar dólares, ¿no? El dólar estaba en 3.30 y ahora está en 3.50, ¿no? Entonces las empresas han vendido el dólar a 3.55, ya bajó a 3.50, y ese diferencial ha sido ganancia para la empresa para protegerse un poco más contra la crisis, pagar las deudas que tiene con proveedores, con el Estado, con trabajadores, ¿no? Es una decisión económica racional de la empresa, ¿no? Pero quizás sería racional y aceptable en otras épocas, no ahora, ¿no? Haber recibido un crédito garantizado del Estado por lo menos al 80%, es decir, que si la empresa no tiene para pagar el reembolso, el Estado va a cubrir el 80%, por lo menos, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Como tampoco tiene sentido jugar a la tinca con ese dinero, porque han comprado acciones en la Bolsa de Valores, en la Bolsa de Nueva York, les ha ido muy bien, han ganado 40%, pero ¿y dónde está la plata para la reactivación? Otras empresas han aprovechado este dinero para pagarle a la SUNAT, a sus proveedores y trabajadores. No hay un sol metido en reactivación ahí, por lo menos hace que la rueda siga girando, porque esos que reciben dinero, a su vez hacen que gire el dinero, ¿no? Pero la plata era para reactivación, porque por eso se llama reactiva, ¿no? Y entonces, una buena decisión de gasto es hacer que se gaste en lo que realmente se necesita, que se cumpla el objetivo, ¿no? El caso el impuesto a los whiskies, ¿no? Si el whisky es importado y hay que ponerle impuesto, entonces todo whisky importado tiene impuesto. ¿Cuál es la consecuencia en la economía? Que se comienza a producir whisky nacional, ¿no? Que no tiene impuesto. Entonces uno tiene que tomar las medidas exactas. Si este dinero era para financiar la reactivación, entonces lo que se hubiese hecho es toda aquella empresa que compra en el mercado nacional o que importa maquinaria, bienes de capital, insumos importados, materias primas para producción, en el momento que compra, le hago un descuento con el dinero Reactiva, ¿no? Y ahí garantizo que la plata es para reactivación, no para otra cosa, ¿no? A nivel del presupuesto público, el nivel de inversiones, el nivel de gasto ya está en 50%, un poco más en general, ¿no? Pero solo inversiones está en 18%. 20% va gastando los ministerios, 18%, 19% los gobiernos regionales y 16% los gobiernos locales. Si vamos al presupuesto COVID que mencionabas, este presupuesto ya se gastó en el rubro actividades, es decir, gasto corriente, 74%. Y en el rubro de proyectos, anótalo bien ahí, 4%.
Específicamente en ese 4% tenemos 3 ministerios que quieren financiar proyectos para COVID. Minsa, Minedu y Produce. ¿Cuánto ha gastado Minsa de su presupuesto de inversiones COVID? 1,1. ¿Ya? Minedu, 0, Produce, 0. En el caso de Minedu, además, se produce un caso con el gasto corriente, porque promediado ambos, su gasto total es 0,4%. Entonces, con esos niveles de desempeño no estamos contribuyendo a la lucha contra la pandemia, ¿no? Tenemos otro caso importante, se ha hecho en otros países. Hemos subestimado no solamente el origen, sino ya la evolución de la enfermedad. Y con el paso del tiempo, lo que estamos viendo es que la enfermedad está muy asociada a conglomerados de personas, ¿no? Entonces habría que atacar los conglomerados de personas. En otros países vas al paradero y hay pocos paraderos y están controlados, como se quiere hacer acá, y en ese paradero te regalan mascarilla y te regalan protector facial, ¿no? Acá la gente viene con su mascarilla, que se la compró a un sol 50 y que no protege nada, ¿no? O su protector facial, el caso que has comentado del bus es alucinante, ¿no? Pero, digamos, si tenemos plata, podríamos haber comprado millones de mascarillas y protectores y los podríamos poner a disposición en los paraderos para que la gente los reciba y los use. Claro, algunos venderán eso, no sé, pero por lo menos en el viaje estarán protegidos. No se hizo. Teníamos plata, es una buena decisión, pero no se hizo. Otra cosa que no se ha hecho es la regulación de mercados, ¿no? O sea, casi todos los mercados son fuentes de contagio. Y entonces había que hacer fuentes alternativas, evitar que la gente se fuera a los mercados, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Lima dispone de la Plaza de Hacho para todas las personas que están en la calle y que puedan dormir en mejores condiciones y que no estén vulnerables al contagio. El alcalde de Abancay tomó el estadio de Abancay para que sea el mercado de Abancay, ¿no? ¿Y cuántos establecimientos deportivos tenemos para ese fin? Tenemos más de 10.000. Si sumas coliseos cerrados, estadios, complejos deportivos y losas deportivas, ya tienes cualquier cantidad de infraestructura para hacer mercados. Si te falta infraestructura, tienes 64.000 colegios que no se van a usar para que sean los mercados, por lo menos hasta diciembre, ¿no? Y ya en diciembre podríamos ir controlando la enfermedad. Hay países que están saliendo la enfermedad bastante, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Uruguay, que es una población mucho más disciplinada, Uruguay está en el puesto 139, y conforme el virus va creciendo en África, va bajando, ¿no? Ha bajado desde el puesto 115, ya está en el puesto 139, ¿no? Y el que ha comenzado a subir, porque estaban ahí parejitos, es Paraguay, que ya está en el puesto 90. Arriba de Paraguay viene Venezuela, que ya llegó al puesto 60, y arriba de Venezuela todos los demás de Sudamérica están entre los 25 primeros. Ya está Bolivia ahí, ya está Ecuador ahí, Argentina está en el puesto 15, Colombia en el puesto 8, Chile en el puesto 9, Perú en el puesto 6, ¿no? Todos estamos complicados con el virus. Y ahí también habría que hacer un análisis, ¿no? O sea, vamos a abrir los vuelos internacionales con nuestros países vecinos y todos estamos mal. O sea, ahí nos estamos pasando el virus entre todos, ¿no? Y lo mismo con los vuelos, ¿no? Luis nos contaba la improvisación que se sentía de haber hecho la prueba unos días con el pico y placa, un día hombres, un día mujeres, ¿no? En realidad, yo lo decía en el programa antes, esto es como prueba y error, ¿no? La prueba la hace el gobierno y el error la recibe la población, ¿no? Entonces, estamos probando y estamos fallando. Se hace la cuarentena en Chile a 90 días, se relaja, ya comienzan a pasar a la fase 2 y 3, estaban a nivel focalizado, y Chile comienza a acelerar y se puso detrás de Perú, ¿no? Entonces ya eso significaba estar mal. Y en el mismo momento que Chile entra a cuarentena plena, Perú sale a cuarentena focalizada. Y entonces Chile comienza a bajar. Chile, que había hecho 4.500 casos diarios, pasa a ser 2.000, 1.500 casos diarios.
Chile, que tenía 200 muertos diarios, pasa a tener 50, 60 muertos diarios. Perú, que tenía ya 2.500 casos, ayer ha llegado a 9.900 casos, ¿no? 9.400 casos. Y se espera que en septiembre ya pasemos el pico de los 10.000, ¿no? Y este es el resultado de haber hecho la cuarentena sin los controles necesarios. O sea, abandonamos totalmente la salud, ya es trabajar o morir, ¿no? Bueno, en este caso está haciendo contagiarse, ¿no? Y ojalá después no morir. Pero no haber hecho tantas pruebas en su momento, detectar a los contagiados en su momento, hacer aislamiento y rastreo en su momento, lo que va a significar aparentemente es que las cifras de contagio se van a mantener, pero las cifras de muertos van a subir, ¿no? Entonces ahí tenemos también una complicación. Y son algunas otras de estas medidas que se tomaron y que no dieron resultados, el mismo caso de las reactivaciones, que hay que comenzar a reprocesar. Han habido aciertos, han habido errores también, hay algunas medidas que ya vemos sus resultados, que se pueden mejorar, se están comenzando a hacer, ahí va una receta de lo que se podría seguir avanzando en los siguientes días, meses, ¿no? Me parece muy importante lo que dices, Eloy, y también me trae reflexión un poquito para ya ir terminando esta conversación. Espero, queridos amigos de Gestión Pública al Ataque, les haya gustado. Es nuestro estilo, enfrentarnos a la realidad, conversar, explorar, reflexionar y a partir de esto analizar, detectar los desafíos y proponer. Digamos, en esta línea de conversación hay muchas cosas que ha tocado Eloy. Yo me he quedado, bueno, a un seguimiento no tan cercano como el que tú haces, pero en realidad me he quedado horrorizado con el ritmo de la ejecución, del gasto y de la inversión, y con algunos números que son en realidad ese 4 de inversión, porcentaje del gasto de inversión, me he quedado pasmado, ¿no? Donde hay ministerios que son realmente importantes en esa línea de acción. Yo creo que esto debe de escucharlo, este video tiene que escucharlo el Premier, porque ahí tenemos que ajustar. Y ojo, que el tema de inversiones no solamente el problema es de la OPMI, ¿no? De la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, sino todo, hay un proceso de inversión que está la parte de ingeniería, que está logística, hay un diferente órganos, unidades de organización, como se llama ahora, que tienen que trabajar como un relojito. Es decir, la máxima autoridad administrativa, ¿no es cierto?, tiene que tener un buen control y un buen conocimiento para que esto salga adelante. Esto no es un tema solamente del sistema de inversiones como tal, sino hay una lógica intersistémica y extrasistémica que tiene que trabajarse. Y el otro tema es que en esto, y voy a pedirle a Alfonso que por favor nos hagas tus comentarios, ¿no? En esto hay un elemento, el vector somos nosotros, las personas de este bicho, ¿no? Somos nosotros. Entonces, si hay movilización, hay traslado, ¿no es cierto?, de personas, hay conglomerados, como hacía referencia Eloy Durán, pues evidentemente nos exponemos, ¿no es cierto? Y esa exposición se está dando en este momento, lo estamos viendo todos los días, en los paraderos, en los mercados, en los bancos, ojo, aunque algunos bancos toman algunas medidas, pero digamos no son suficientes. Hoy día hemos visto a un secretario general del Banco de la Nación salir a decir cuántos muertos hay en el banco, son 40 muertos, trabajadores del banco que no tienen los elementos, los CPPs necesarios para poder avanzar, ¿no? Y para poder vivir y para poder estar tranquilos en el servicio que brinde ese banco. Tenemos 200 médicos fallecidos. Hoy día ha salido el director general de la policía a decirnos, a contarnos, el ministro del Interior, perdón, a contarnos que hay 400 policías muertos, 400, 200, estamos juntando centenas de personas que están muriendo en el servicio público, con los cuales tenemos que tener una medida importante de protección para digamos, poder enfrentar o poder encarar esta crisis. No podemos ir a la guerra si no tenemos balas, ¿no? Es algo lógico. Entonces, en esto de la movilización y esto de los conglomerados, algo habrá que hacer. Te lo dejo ahí, Luis Alfonso, como para que mires ese primer elemento que es importante. Lo que pasa es que
y tú lo mencionabas, Luis Alfonso, en un momento hay una presión por ingresos. Los bonos no llegan, ¿no? Cuando dices tú, Eloy, que, bueno, ya se cumplió la fase del tema de las canastas, el subsidio de planillas que se ha dado, en el tema de los bonos de primera generación hemos llegado a un 86%, a mí me preocupa el 14% que no llegó, me preocupa que el CISFO, dice el primer ministro, el CISFO ha sido actualizado con la encuesta nacional de hogares y no sé qué, yo no sé qué calidad de data tendremos ahora para que en esta segunda generación de bonos lleguemos al 100% de los que realmente lo necesitan, que no haya filtraciones por un lado y que llegue a donde tiene que llegar, ese es otro tema. Yo no sé si conoces algo de eso, Eloy, pero bueno. Y de otro lado, en el famoso FAE MIPE, ¿no? Pero hay otro FAE que ha aparecido, que es el FAE agrario. Y eso tiene relación con la dinámica de contagios que se está dando en las zonas rurales, y ahí me gustaría mucho, Luis Alfonso, también que tomes ese tema, ¿no? Para ver cómo se está moviendo, digamos, los contagios a nivel nacional desde la perspectiva de salud. El tema del FAE agrario tiene que ver o tiene que estar vinculado a lo que conocemos todos, hay una ley de la agricultura familiar, porque esa agricultura es la que nos está dando de comer ahora, y se están contagiando. No es la gran agricultura, la agroexportación, la de ICA, no, es la que nos da de comer. Entonces, ahí hay un elemento que también tiene un canal, una interacción con el gasto, en lo que es gasto social y lo que es el tema de los comedores populares, que por ahí están diciendo, estamos reactivando los comedores populares. Entonces tenemos que conectar dinámicas que me parecen importantes. No sé si tendrás ahí algunas cifras sobre eso, sobre programas sociales, gasto de programa social, para contrastarlo con el tema de los departamentos y cómo está la situación de salud en los departamentos. Me parece a mí también interesante mirar que el nivel, hay un 50% de gasto de inversión en términos generales, y tenemos que el 20% se ha gastado en ministerios, un 18% en gobiernos regionales, según escuché, y un 16% en gobiernos locales, y estamos en agosto, ¿no? O sea que, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? Estamos bajísimos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, atención, señores de la nueva administración, tenemos que poner las barbas en remojo y comenzar a andar. Creemos aquí que hay un elemento muy importante para avanzar. Luis Alfonso, por favor, tus comentarios. Sí, yo creo que a razón de 200 fallecidos diarios, que es la cifra que estamos manejando aproximadamente hoy día, quedan todavía 4 meses del año en donde tranquilamente podríamos llegar a los 30, 40 o tal vez más miles de fallecidos antes de que acabe el año. Y mi comentario sería que tenemos la oportunidad única e histórica de hacer de que por primera vez tantos fallecidos no sean en vano. Creo que en los momentos de la historia del Perú en donde hemos tenido grandes cúmulos de fallecidos, como en la época del terrorismo o alguna otra que otra guerra, no hemos hecho honor a nuestros caídos, haciendo los grandes cambios estructurales que deben hacerse en ese tipo de situaciones, ¿no? Hablabas tú muy claramente del tema de las aglomeraciones y los paraderos, y yo escuchaba atentamente a Eloy en el tema del gasto público y de la poca inversión que se ha hecho. Me pregunto yo, ¿qué impacto hubiera tenido si se hubiera hecho una gran inversión en entregar bicicletas a las personas para que se movilicen? Hubiéramos tenido población que no se aglomera, hubiéramos tenido población que se tiene que movilizar en menos contaminación, ni qué decirlo, y población que a la larga va a tener un medio de transporte que le va a permitir mejorar su salud. Era el momento, era el momento o es el momento de hacer una gran red de ciclovías, y ahorita me estoy hablando solamente de la parte urbana, y luego vamos a ir a lo rural. Era el gran momento
de hacer una gran red de ciclovías, y en algún momento lo vi la noticia y me pareció maravilloso, lo vi creo que en mayo, y dije, cuando acabe la cuarentena van a haber 150 kilómetros nuevos de ciclovías en toda la ciudad, y me imaginé y tuve el sueño de que se hiciera una gran industria nacional de bicicletas y algo como eso, y que no se hizo, ¿no? Y que no se hizo, y que creo yo que hubiera tenido definitivamente un impacto positivo, ¿no? Otra de las cosas que yo observé y creo que sigue siendo importante es el tema de la obesidad, ¿no? El 85% de los fallecidos por COVID-19 en el Perú tenían obesidad. Entonces, no es el momento acaso de pasarle la factura por la gran cantidad de obesos que hay a quienes les corresponda pagarla. Yo vi sorprendido un reportaje el otro día en señal abierta hablando justamente esto de la obesidad, pero echándole la culpa, entre comillas, al arroz con pollo y a la papa a la huancaína, cuando el problema, o sea, tenemos 150 años comiendo papa a la huancaína y nunca ha habido tanta cantidad de obesos, pero lo que sí ha incrementado exponencialmente es la comida rápida, y no le hemos hecho digamos, hemos entrado en este juego de los octógonos que todos conocemos, y rayos, o sea, era el momento de decir, bueno, es hora de que a quien le corresponde que se haga cargo de haber causado esta epidemia de obesidad, que es responsable de los 35.000 de los 40.000 fallecidos que tenemos hasta hoy, ¿no? Y eso tenía que hacerse con una política pública firme, y que de repente tendría que ser tributaria, ¿no? Yo no soy abogado, pero yo no concibo cómo no se, digamos, por qué no es posible, o no llego a entender por qué no es posible tener un régimen tributario que favorezca la salud de las personas, ¿no? En Canadá el cigarrillo tiene impuestos altísimos. Aquí creo que podríamos de repente, no lo sé, hacer que respondan y que colaboren con impuestos al daño que se está causando en la salud de la población, ¿no? Y bueno, pues, desde que comenzó la pandemia, yo comenzaba, pasando al tema del tema rural, cuando comenzó la pandemia, yo conversé con varios colegas y sabíamos que la epidemia iba a tener comportamientos distintos conforme se distribuyera en las regiones y en las comunidades, ¿no? Estábamos al tanto de que se iban a formar microepidemias en las zonas más rurales de nuestro país, y no creo que hayamos previsto tomar acciones ante eso, ¿no? Sino nuevamente, como siempre, nos hemos enfocado digamos, el centralismo se ha visto nuevamente de manifiesto a la hora de tomar acciones para mitigar, y las acciones de control, ¿no? No ha habido una estrategia que haya permitido proteger a las comunidades más alejadas. A mí, sinceramente, me dio la impresión, y esto es muy subjetivo, que se politizó un poco el tema de las personas que querían regresar a sus lugares de origen cuando todo esto empezó, ¿no? Me parece que se intentó lamentablemente sacar un rédito político de esa situación, y que se empujó prácticamente a que un gran grupo de personas tuviera que desplazarse, y ese fue el inicio de las microepidemias que se distribuyeron a lo largo de todo el Perú. Y sabiendo eso, en todo caso, a ver, pienso que si yo no tengo la capacidad de contener a las personas que quieren desplazarse y regresar a sus zonas originarias,
sí tenía la posibilidad de saber a dónde se estaban yendo y quiénes, y acompañarlos en su, si fuera posible, en su viaje de retorno para establecer, yo asegurarme como Estado que iba a establecer medidas de control en aquellas personas que estaban siendo forzosamente desplazadas, y creo que eso es algo que tampoco se hizo apropiadamente, porque me parece que no hubo la articulación necesaria entre el gobierno central y Lima, que era de donde partían todos, con los diferentes gobiernos regionales, que eran los que iban a recibir a estas personas que estaban siendo desplazadas, ¿no? Sí, es verdad, hay una reflexión que está detrás y que es importante. El tiempo pasa volando y ya estamos ya fuera de hora, queridos amigos y amigas. Gracias por estar aquí, gestores públicos, gestoras. Yo quiero las palabras, digamos, de despedida de nuestros amigos, pero con alguna reflexión que voy a lanzar, digamos, para que se despidan con un plus. Y voy a pedirle, por favor, Eloy, que ¿qué hacer entonces frente a esto y estos desafíos que estamos mirando? Luis Alfonso nos dice, bueno, hay que tomar medidas radicales. En mi caso, por ejemplo, yo camino. Yo no monto bicicleta, yo camino. El carro y estas cosas, fuera, ¿no? Creo que es la mejor manera de desplazarse de un lugar a otro, me parece en este momento. Me parece acertado tomar medidas que tienen que ser innovadoras, porque los tiempos ya no son los mismos, son diferentes y tenemos que actuar. Hoy día escuchaba a Farid Matut que nos decía, Lima es la gran contagiadora, si es que existe esa palabra, ¿no?, de todo el país, porque el virus ha salido de Lima y se ha diseminado por todo el país, tal vez de la mano de los famosos retornantes, ¿no? Aquellos que hacía alusión Luis Alfonso, aquellos que regresaban a sus lugares de origen por necesidad de sobrevivir. Ahora el virus lo tenemos en todo el Perú. Es un escenario realmente complicado, porque algunos entendidos nos dicen, ya no queda más que contar a nuestros muertos y contarlos bien, porque el virus está en todo lugar y además de eso, no tenemos ya capacidad para responder. Pero así todo, la presión por salir adelante, por reactivarnos, la presión por sobrevivir, hace que afinemos la puntería y digamos, esto que estamos hablando tiene solución. ¿Cómo podemos salir, ¿no?, desde la economía y considerando a la salud de esta situación? Algunas pistas, mi querido Eloy, gracias por participar. Y también, bueno, esta pregunta te la hago como la respondes, y también, por favor, haz referencia, te pido que hagas una referencia a tu genial programa que manejas en el canal de internet llamado Argolla, que es interesante. Yo conocí ese canal gracias a ti, y me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué pistas, qué cosas podemos hacer para que esto mejore desde la gestión de inversiones, de la gestión de la administración financiera, estimado Eloy? Sí, bueno, agradezco, Julio, la oportunidad de interactuar contigo, conocerlo a Luis, intercambiar ideas sobre ese tema económico y sanitario, porque juntos van de la mano. Y juntos van de la mano Estado, empresa, familia, y juntos van de la mano empresa grande, pequeña, mediana y micro, ¿no? Y a veces nos estamos olvidando, ¿no? El Estado era el que tenía espalda, las empresas estaban un poquito afectadas, la población estaba y sigue sobreendeudada. Las empresas grandes tienen reactiva, las empresas pequeñas han tenido relativamente poco apoyo. Las empresas pequeñas son las que le venden insumos a la empresa grande. De nada servía que la empresa grande tuviera plata para producir si no tenía insumos de la empresa pequeña, ¿no? Y de nada servía que la empresa grande tuviera reactiva para producir si nadie le va a comprar, porque estamos recontramisios, ¿no? Y además la empresa está viendo que hay una incertidumbre de cuánto tiempo va a durar la pandemia. Además, la empresa está con la incertidumbre política porque siguen los enfrentamientos entre legislativo y ejecutivo, cambian los ministros, y para colmo de males se acerca el periodo electoral y la incertidumbre va a permanecer por lo menos un año más, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Nosotros el jueves a las 9 tenemos el programa en Argolla TV y en Efectividad Consultores, ahí lo pasamos,
y con Carlos Anderson, que está haciendo una propuesta para los hospitales, vamos a estar el día jueves siguiente. Y tenemos también una publicación diaria que es Análisis Efectivo. En uno de estos números recientes, hicimos un artículo, tenemos la libertad de escribir, algunos nos critican, ¿no? Pero si nos critican es porque les damos donde duele, ¿no? Y hablábamos del estado COVID, ¿no? La ministra, cuando era la presidenta del comando COVID, ella hablaba de que el Estado tendría que ir a un ritmo no COVID, ¿no? Pero nosotros lo que decíamos es que el Estado era un Estado COVID. ¿Por qué, no? Primero porque estaba en cuarentena, ¿no? Tú dices, ¿y dónde está la Contraloría? ¿Qué ha hecho la Contraloría, no? Muy poco, ¿no? MINEM es un ministerio que gasta 9%, 10%, Educación gasta 6%, y no son los peores. Después de Educación viene la Contraloría y después la Fiscalía, ¿no? No han gastado casi nada del presupuesto de inversiones este año. Y muchas cosas han tenido que hacer, porque han habido situaciones complejas, con potenciales irregularidades, las tablets, las mascarillas, los equipos, las canastas, ¿no? Y bueno, la gente no tiene temor a eso porque nadie se sanciona. Entonces, el Estado ha estado como escondido, ¿no? Y decíamos, el Estado está en cuarentena, ¿no? Todavía no sale de su nido. El Estado está infectado, ¿no? Infectado de corrupción y también infectado de miedo, porque muchas de estas decisiones de no gasto tienen una base en que cualquiera que hace cosas es sancionado. Entonces, mejor no hago nada para no ser sancionado. Entonces, y el tercero era el estado asintomático, porque se ve, se percibe que la gente está sufriendo, pero no hacemos nada, no lo sentimos, ¿no? Somos asintomáticos. Teníamos este tema del presupuesto y tenemos que hacer algunas medidas. Algunas de las cosas que se han dicho, que no se han hecho o que se hicieron parcialmente, se pueden seguir haciendo porque la pandemia nos va a acompañar, ¿no? Entonces mencionaba Luis bicicletas, mencionaba yo mascarillas, protectores faciales, hay que meterle plata a eso. No sabes la cantidad de plata que nos va a sobrar este año. Nos ha sobrado más de 100.000 millones los últimos 4 años, ¿no? Y lo tenemos en el FEF. Hay que gastar toda esa plata hoy día porque la gente la necesita hoy día. En esa línea de que la gente necesita la plata hoy día, o sea, ¿qué puedes esperar de una población que no tiene ingreso hace 5 meses? Mañana anuncian el resultado del empleo del periodo abril-junio, ¿ya? Pero en el resultado anterior, 55,1% de los trabajadores ha perdido su empleo en Lima Metropolitana, 55,1%. Sí, estos son casi 3 millones. 2.999.100 personas han perdido su empleo en esta pandemia. Pero a eso súmale las personas que trabajaban en provincias, que no se está contabilizando. Las personas que trabajan en el sector informal, se calcula que casi 5 millones de personas no tienen empleo. Eso significa que casi 20 millones de peruanos no tienen ingreso. Si no tiene ingreso, ¿qué puede hacer esa persona para protegerse? ¿Qué puede hacer esa persona para alimentarse, ¿no? Entonces va a tener que salir con poca protección e infectarse. Entonces, si no vemos a las personas, y creería yo las 3 recomendaciones: una, seguir adelante con lo que se tenía que haber hecho y se está haciendo, esto de las bicicletas e inversiones. 2, seguir monitoreando algunas cosas para evitar errores. Por ejemplo, se puso transporte aéreo, ¿no? Y el pasajero tenía que llenar una declaración jurada de que no tenía COVID. Claro, si yo, que tengo 3 días, hasta 3 días antes del vuelo para cambiar mi boleto, después lo voy a perder, ¿no? Entonces no tengo plata, necesito viajar, no voy a decir que tengo COVID, porque si no pierdo mi plata, pierdo mi boleto y no viajo y pierdo el empleo, ¿no? Entonces voy a decir que no tengo COVID cuando en realidad sí tengo COVID, ¿no? Entonces, era iluso pensar, o sea, hay que darle un premio a la honestidad a esa persona que llenó su declaración y dijo que tenía COVID. No creo que nadie la haya llenado. Después, en otra parte de la declaración, tenías que decir que te vas a cuarentenar 14 días, ¿no? Claro, si yo compré mi boleto y lo compré para 3 días, ¿cómo me voy a cuarentenar 14 días, ¿no? O sea, otra vez hemos hecho medidas tontas, ¿no? El mismo Reactiva, digamos así como se dirigió. Y tercero, necesitamos un Reactiva peruano, ¿no? Dirigido a las personas.
Las empresas de alguna forma ya han hecho caja, algunas. Tienen el Reactiva Perú, tienen el FAE Agro, que ayer cambió, ya es FAE Agropecuario, porque ya incluye a los productores pecuarios, tiene el FAE Turismo, ¿no? Tiene el fondo, el FAE MIP. Entonces las empresas ya tienen alguna ayuda. Una cosita que faltaría en las empresas sería sacar una ley de servicios por impuestos o ventas por impuestos y no solo obras por impuestos. Esto fue un programa que sacó el eSalud cuando fue IPS. Entonces, todos los que tienen deudas conmigo que me paguen en especies, ¿no? Y entonces hay gente que está endeudada y que vende mascarillas, ¿no? Hay empresas que están endeudadas y venden alimentos y tienen que botar los alimentos, ¿no? Porque hasta el que le dio la espalda fue el programa del MIDIS con los alimentos, ¿no? Porque los niños no están en los colegios. El programa no es para entregar en los colegios, el programa es para entregar a los escolares. Entonces yo tengo que perseguir a los escolares. Si ahora están estudiando en su casa, voy y se los entrego en su casa. Eso incrementa el costo del programa, pero es que el objetivo no es gastar menos, el objetivo es atender a estas personas. Y finalmente, el Reactiva Peruano sería un programa de endeudamiento para las personas, así como ha sido para las empresas. Y podríamos tomar su fondo de AFP como garantía, ¿no? Ahora que están diciendo que vamos a retirar el 100%, bueno, no hagamos así, démosle a la gente que se preste contra su fondo y que vaya pagando poco a poco hasta volver a recuperar su fondo, y si no paga, bueno, ya pierde el fondo, ¿no? Pero eso podría funcionar mejor que repartir el fondo a diestra y siniestra y comprar más plasmas para la casa, para la cocina, para el baño, porque ya tenemos demasiados plasmas en casa. ¿Y qué haría la persona con este dinero? Pagaría todas las deudas, no te imaginas, deudas con SUNAT, deudas predial de los arbitrios, gastos en salud, gastos en educación, tarjetas de crédito, muchas, variadas, de todos los colores, créditos personales, créditos de consumo, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, deudas con proveedores, deudas con familiares, deudas con colombianos, con venezolanos y ecuatorianos, los prestamistas informales. Y ayer escuchaba a un especialista en enfermedades mentales, ¿no? La gente se puede psicosear con tantas deudas. Entonces tenemos problemas de salud infectocontagiosas, problemas de salud de enfermedades prevalentes como cáncer o diabetes, ¿no? Y a esto vamos a sumar enfermedades mentales, entonces ya estamos locos de remate, ¿no? Sí, y a esto, mi querido Eloy, solamente para que termines, ¿te acuerdas de Cristinita Mendoza, de Presupuesto Sí. Público? Ya, Cristina acaba de... Nos pregunta, Cristina, como es del MEF de la casa, vamos a atenderla, ya para ir cerrando. Cristina, saludos desde aquí. Nos pregunta, ¿cómo impulsar la inversión pública considerando que el avance es del 18%? Consideramos medidas, ¿qué medidas implementar? ¿Consideradas que implementar metas, dicen, a cada sector permitirá alcanzar al cierre de este año un 50%? O sea, si colocamos más metas, llegaremos al 50% del hoy, así, un tema rápido. ¿Qué dices? Mira, probablemente al ritmo que vamos lleguemos a 50. Históricamente, lo que alcanzas al 30 de agosto se duplica al 30 de diciembre, ¿no? Entonces podríamos estar en eso. Pero hay gente que está pensando hacer las cosas mejor y que espera llegar a 70. Por ejemplo, IORs, que son maduración más rápida, eso, ¿no? Con una IOR podemos equipar todo el nivel 1 de salud en 40 días, en 90 días, ¿no? Y gastamos todo el dinero. ¿Por qué lo vamos a devolver, no? Por ejemplo, los municipios, ahorita, mercados, remodelación, ¿cuánto dura remodelar un mercado? No nos pasemos, pues unos 3 meses para remodelar el mercado, más que suficiente, pero no van a acumular el dinero para el próximo año, ¿no? Dicen, el próximo año haremos los mercados, el próximo año ya tienen que hacer los cementerios, ¿no? Si hoy día no lo gastamos en mercados. Entonces, sí es posible, como dice Cristina, pensar bien en una estrategia para gastar más rápido, ¿no? Pero hay que hacerla caso por caso, ¿no? Sí, me parece importante, ¿no? Y eso que mencionabas tú del tema de los estadios, ¿no? Bueno, tengamos un ejemplo cívico a partir del tema del fútbol.
que hubo una noticia, digamos, ingrata, y convertamos los estadios también en este elemento para ahí desplegar IOARS. Pero ahí, Luis Alfonso, lo hemos escuchado hoy. ¿Qué cosa podemos hacer en salud, Luis Alfonso? Y acá aprovecho para plantearte una pregunta, trasladarte una pregunta de Milagros Salinas. Una pregunta que siempre me hago. Ojo que Milagros es entendida en estos temas, ¿ya? Pero aquí está adoptando una postura que no sabe mucho. Y Milagros nos pregunta, ¿cómo se hace un cerco poblacional? ¿Se puede hacer? ¿Está indicado? Hoy día Farid Matuk hablaba de hay que cerrar los limeños, porque están contagiando todo el Perú, decía así. Tenemos que tomar decisiones desesperadas o decisiones que traigan como consecuencia un corte, una mitigación realmente significativa. Apelando a este poco tiempo que nos queda, Luis Alfonso, ¿qué es lo que tú ves que tenemos que hacer en salud? Yo agradezco a Eloy también por las iniciativas que está dando, que son importantes, este canje de impuestos por bienes y por servicios, me parece genial. Atención, Luis Alfonso, en esa línea, ¿qué nos dirías, qué nos propondrías, por favor? Yo creo que el cerco poblacional debería implementarse, ¿no? Creo que un gran problema es que eso debe ir de la mano de una gran capacidad de realizar pruebas moleculares, ¿no? Lo que debería poder hacerse es aislar a la población que da positivas a todos sus contactos, y a esa población que ha sido aislada es donde debe estar dirigida la asistencia económica, porque esa población que ha sido cercada es la que va a tener que pasar 15, 20, 30 días aislada, al igual que todos sus contactos, y el esfuerzo debería estar dirigido ahí, pero lamentablemente para eso se necesita pruebas PCR, ¿no?, hechas como por un laboratorio de biología molecular, ¿no? Uh-huh. Sería lo ideal. Creo que ahora hay un cambio de estrategia de parte del ministerio, y creo que ahora están decididos a multiplicar el número de la cantidad de pruebas moleculares que se van a realizar con esa intención. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir cuidándonos muchísimo, con los comentarios que ha hecho Eloy. A mí no me cabe duda, y voy a hacer un poco de pitonizo ahí, que no vamos a tener vacuna, así esté comercialmente disponible y así se haya probado su eficacia y seguridad en una población extensa, hasta el próximo gobierno. Porque dudo realmente que este gobierno, con lo que falta y entrando un año electoral, tenga la forma de adquirir rápidamente, y que sobre todo que se arriesgue, como bien dijo Eloy. Prefieren no hacer nada para no tener problemas después judiciales por alguna falla en el proceso de compras, y dudo que quieran hacerlo. Y otra cosa es que es importante, que son las enfermeras, ¿no? Tenemos muy pocas enfermeras por población, muy mal pagadas, y al final, digamos, esta cobertura para poder vacunar a toda la población, esa cobertura recae en las espaldas del personal de salud, específicamente dentro de las enfermeras, que han estado también extremadamente desprotegidas durante todo este tiempo, ¿no? Hay que seguir, Julio, cuidándonos mucho, seguir confiando en que la ciencia va a lograr encontrar la solución, pero el riesgo sigue latente, muy latente, ¿no? Y se ve en las cifras, claramente. Pero sin duda lo ideal es una estrategia agresiva de un cerco epidemiológico hecho con pruebas moleculares. Y la comunicación, es lo que debería hacerse. Sí, y la comunicación, Luis Alfonso, creo que la comunicación es un tema clave. Nuestros medios de comunicación ahí como que necesitamos que la gente sepa usar la mascarilla. O sea, no saben usarla. El presidente dice, la gran cantidad de la población está usando mascarilla. Señor presidente, por favor, baje del balcón y mire cómo la están usando.
O sea, ese es un primer elemento. El segundo elemento, cuando llegas a tu casa tienes que tener un protocolo de limpieza, no puedes entrar y esto. O sea, hay cosas básicas que los medios de comunicación deberían estar paporreteando, rumiando todos los días para que esto se extienda como nuevas conductas en un tiempo que es decididamente diferente. No sé qué opina de ese tema. Además, este tipo de comunicación es un tema que está obligado constitucionalmente a hacer a los medios de comunicación y parece que el gobierno no está, digamos, o debería, no soy crítico del gobierno, sino estamos hablando desde el punto de vista de la gestión pública, necesitamos comunicación estratégica, ¿no es, Alfonso? O no, no sé. Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Yo creo que cuando la ciencia no se comunica apropiadamente, se vuelve un agente extraño y prácticamente algo alienado, ¿no? Que se ve muy alejado de nosotros y que da espacio a interpretaciones, a pseudociencia, que terminan siendo mucho más peligrosos para nosotros, ¿no? Creo que definitivamente la estrategia comunicacional ha fallado, creo que no solamente en el Perú, eso sí, creo que no tenemos lamentablemente como sociedad la capacidad digamos, las herramientas para entender de que la ciencia avanza cometiendo más errores que aciertos y que los errores de la ciencia y que muchas veces lo que la gente percibe como guantes sí, guantes no, mascarilla sí, mascarilla no, que inclusive lo comunicó la misma OMS, ¿no? Y la gente tiene la percepción de que los médicos no saben nada, de que la OMS no sabe nada, y no llegan a entender de que la ciencia normalmente funciona así, que los científicos se equivocan y de los errores después de los ensayos es de que se obtienen conclusiones valederas que permiten acumular el conocimiento científico, que es lo que finalmente desde el siglo 1700 ha hecho que la humanidad tenga un avance sustancial, ¿no? En la esperanza de vida. Queridos amigos y amigas, gestores y gestoras públicas de todo el Perú, estamos muy contentos de haberles entregado una versión más de esta entrevista de Gestión Pública al Ataque, este grupo de gestores que lo que pretendemos es sacar adelante nuestro país, sacar adelante este poder de hacer buena gestión pública efectiva. Estuvieron con nosotros, y lo están viendo en pantallas, el doctor, el economista, una gran persona, como hoy nos conocemos muchos años atrás, ahí en la Escuela Mayor y varias cositas que hemos trabajado. Él hoy es economista de la Universidad del Pacífico, tiene 31 años en experiencia laboral, ha sido director general de la Dirección de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente es consultor, comentarista de este programa de efectividad, consultores y director de análisis efectivo, y el programa Economía Efectiva que se da por este nombrecito bien interesante, Argolla TV, ¿no? Argolla TV. De otro lado hemos tenido al doctor Luis Alfonso López Chao, un distinguido médico cirujano, a quien conozco también de hace varias lunas. Luis Alfonso tiene una maestría en neurociencias y salud mental y además es docente en fisiología en la Facultad de Medicina de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctorando en medicina y forma parte del Comité de Ética del Instituto de Investigación Nutricional, quienes han estado con nosotros y a quien doy eterno agradecimiento. Ha sido una conversación muy rica, muy retributiva. Les doy las gracias y con ustedes, queridos amigos y amigas, no se olviden que nosotros estamos aquí para luchar por la justicia. Buenas noches.